Y entonces vinieron a la casa, dijeron que desean quedarse, pero para esto mi tía dijo que eran sus amigos, que no nos preocupemos, que estamos a salvo. Y nos quedamos ahí, para estar más seguridad, dijo mi tía que eran sus amigos, la policía. Nos quedamos en su cuarto, mi mamá, ella y yo, porque ellos se habían instalado en nuestros cuartos. Era así. Ellos se venían a la casa y teníamos que recibirlo. No podíamos rechazar. Era bien fuerte, la verdad. Y si estoy hablando, yo estoy en Sudamérica, yo soy de Perú. O sea, no estoy ni siquiera en estos países donde... no sé cómo explicarlo. Entonces, pero que en mi sueño, era así, o sea, si te tocaban la puerta de la policía, y decían que podían quedarse a tu casa, tú tenías que aceptarlo, no podías dar un no por respuesta, porque ellos querían comprobar si esa persona de verdad tenía la marca o eran cristianos. Nosotros en ese entonces no podíamos leer la Biblia por teléfono. ¿Por qué? Porque todo lo tenían ellos registrado. Si nosotros la leíamos, nos decretaban rápido. No podíamos leer la Biblia por teléfono. Teníamos que leer la Biblia física con cuidado, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos daba miedo que alguien nos vea por la ventana. Había aviones, ¿cómo se llaman esos aviones chiquitos? Drones, que nos espiaban a todas las casas si habían cristianos por ahí orando a Dios, o aún peor todavía, leyendo la Biblia. Leíamos la Biblia con mucho temor, con mucho temor de que alguien nos viera. El temor, nos sentíamos como se sienten los cristianos en estos países, que es peligroso ser cristianos, como en Corea del Norte, como la China. No me imagino cómo se sentirían los cristianos. Ahí, para estar reunidos, leer la Biblia, orar, tienen que ir en cuevas. Entonces sentíamos así, pero estábamos en nuestras casas, pero teníamos miedo que por la ventana entrara un dron y nos mirara así leyendo la Biblia. Era algo aterrador. Entonces así estábamos. Entonces, como los cristianos no sabían que no podíamos leer la Biblia, sabían que tampoco no podíamos ir a la iglesia, porque todo lo tenían ya controlado, sabían que tampoco no podíamos nosotros, no podíamos leer la Biblia física, o si la leíamos escondidas. Entonces, ¿qué hacían estos? Entraban a la casa, se quedaban ahí hasta descubrir si en verdad no eran cristianos, o no sé, pero ellos se quedaron. Hasta que yo escucho que ellos decían que le habían descubierto a mi tía que ella es cristiana, que ella no había aceptado la marca. Para esto yo voy y le digo, y ella me dice que tiene una familia, unos amigos, porque mi tía es predicadora. Entonces dijo, tiene unos amigos que son cristianos, una familia de cristianos que nos podían acoger, y que ella después iba a llegar hacia nosotros, pero ella tenía que quedar. Así fue, nos fuimos con esta familia cristiana, nos acogieron. Eran familia, papá, mamá, hijos, chiquitos y grandes. ¿Por qué les digo chiquitos? Porque ya no tenían, ¿cómo se llama esto? La inocencia. Ya no eran inocentes, por ese motivo ellos se habían quedado. Entonces, habían en estos entonces cristianos que eran tibios y se quedaron porque eran tibios, pero como leían la palabra o alguien les habló sobre ese acontecimiento tan maravilloso, entonces ellos sabían de lo que estaba pasando y de lo que estaba por venir, y ya se habían acercado a Dios. Entonces nos acercamos con ellos. Ya había pasado tiempo para esto, yo pensé, porque a las personas los torturaban y los mataban. Entonces dije, a mi tía la habrán matado, la habrán torturado, ya estará muerta para entonces. Pasaron tiempos, bastante tiempo, pasamos en mi sueño decía, ya estamos pasando las copas de ira, de Dios. Y entonces yo decía, ya Cristo viene pronto en el Armagedón, ¿no? A rescatarnos a nosotros que nos hemos quedado acá. Ya viene Jesús con todos a pelear por nosotros que nos hemos quedado acá. Entonces todos estábamos así. Entonces
Entonces para esto dijeron, para este entonces mi tía se reunió con nosotros, dijo que se había escapado, estaba con nosotros un buen tiempo. Pasamos los terremotos y no era el terremoto que algunos países sufren, no, era horrible. Eran unos terremotos que sentías que el suelo se abría y como que se abría el suelo y se cerraba, y si te podías quedar ahí un pie te lo podía aplastar, o sea, era horrible. Se abría el suelo y se cerraba con una no sé cómo decirlo, con una fuerza, una potencia, y el terremoto se caían las casas que yo veía, se caían así, se caían, se movían y después pum, 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 se caían. Era algo aterrador. Yo no viví, gracias a Dios, ni un terremoto, pero en mi sueño yo lo había visto aterrador. Entonces yo para esto, pasa el tiempo, entonces nos vamos porque era un hermano cristiano que sabía la palabra de Dios. Entonces dijo, hay que escondernos de la palabra de Dios. Dice que hay que escondernos, porque nos leía, decía, la palabra de Dios dice que hay que escondernos en la montaña, hay que escondernos en los más altos. Y de ahí leía lo que Jesús decía, pues no, que uno, en esos tiempos, que uno corra y no vuelva por su capa, que uno vaya a lo más alto y no regrese, pues no. Entonces nosotros dijimos, ya es hora de irnos a lo más alto, pues no, a la montaña, sí, porque va a venir el anticristo ya a seguir buscando a las personas que no están con la marca. Y bueno, pues entonces nos vamos a la montaña. Claro, todo esto es en mi sueño, pues no, nos vamos a la montaña, en lo más alto. Para esto yo le tengo un pavor al campo. ¿Por qué? Porque hay víboras y eso. Entonces yo dije al hermano, pues no, que le digo al hermano, yo le tengo pavor a la montaña, le tengo miedo a las víboras, estas muerden y te matan. Y el hermano a mí me dijo, mira, me dice, ¿qué prefieres? ¿Que una víbora te muerda y que te mueras, o que te mueras por el anticristo? Porque de una u otra manera no tenemos pierde, no vamos a morir o en manos del anticristo o en una víbora. Así que, ¿qué prefieres? Bueno, hermano, le digo, si lo ves a ese punto, tiene razón, ¿no? Me voy hacia lo más alto, a la montaña, y me encuentro con varias personas habían varias personas, era como un pueblo de cristianos que se habían quedado. Algunos eran cristianos que no creían en el arrebatamiento y se quedaron. Otro grupo eran de cristianos tibios, que solamente era para, bueno, ya otro día explico sobre los cristianos tibios. Habían personas que si no eran cristianos, pero habían personas que le hablaban de Dios, ya sea en los carros, ya sea en los parques, ya sea amistades, y les decían de este acontecimiento que iba a pasar, del arrebatamiento, y que iba a venir una gran tribulación, y que se iban a dar 7 años. Ellos sabían todo esto y se escondieron también en la montaña, en lo más alto. Y habían varios tipos de personas, cristianas, cristianos tibios, cristianos que no creían en el arrebatamiento, personas que no eran cristianos, pero como le hablaron de que iba a acontecer en la gran tribulación, sabían todo esto. Y entonces también me encontré entre ellos con varias personas que me habían visto que yo subo los carros a hablar la palabra de Dios. Y también por TikTok, como les digo, tengo un tiempo hablando de Dios en mis cuentas de TikTok. Entonces yo me veo con ellos y yo no reconozco, porque yo bien a los que vendo los carros no me acuerdo mucho, porque solamente los veo una sola vez. Y a mis seguidores de TikTok, pues solamente no los veo, solamente sé que me siguen en sus comentarios o me escriben al privado, pero no los conozco en sí en persona. Entonces ellos sí me reconocen.
Y ellos me dicen a mí, pero tú dijiste que ibas a hablar del arrebatamiento, que iba a haber una gran tribulación, por eso yo me vine aquí, por eso yo sabía que todo este acontecimiento, porque tú lo dijiste, pero yo pensé que tú estabas en el cielo, allá con Dios, ahí, y no sabíamos que tú estabas aquí, yo no sabía dónde meter. Y le dije, sí, pero yo también les dije en mis videos, de que así yo esté predicando la palabra de Dios, así yo esté hablando la palabra de Dios. A mí nada me garantizaba que yo no me podía quedar acá en la gran tribulación, que yo tenía que seguir, que la predicación es amor a Dios, es el que nosotros, ¿cómo lo puedo explicar? Es que nosotros como hijos de Dios lo obedecemos a Él, pero no nos garantiza el hablar de Dios que tenemos ya la salvación ya ganada. No, yo en ningún momento de mi vida he hecho que ya yo tengo la salvación ganada. Entonces, entonces me dijeron, entonces mentiras lo que te he dicho. No es mentiras. Como le decía, el hecho de que yo hable de Dios no significaba de que yo no me podía quedar. La salvación se gana. Y lamentablemente pues yo no me la había ganado. Entonces estábamos ahí un buen tiempo. Yo me acuerdo, no sé si habrán sido 7 años. Yo me acuerdo que yo dije, ay, no falta nada para el Armagedón, ya pasaron ya el tiempo, ya en cualquier momento ya Jesús viene. Yo creo que sí, ahora pasé hace 7 años, no sé. Creo que sí, porque yo decía así, ya en cualquier momento Jesús viene, en el Armagedón, ya viene a rescatarnos, a los que nos hemos quedado acá, ya viene, que ser fuertes, decía, ¿no? Y otro hermano decía, sí, tenemos que ser fuertes, tenemos que aguantar, ya no falta nada casi, cualquier momento ya Jesús viene a pelear. Entonces estábamos ahí esperando a Jesús. Cuando nos chapa el diablo, el anticristo, que es el diablo, pues está bien, ¿no? Y nos chapa y nos vienen todos los policías y nos lleva de ahí de nuevo por ese sitio público y nos dice, están matando, degollando a todas las personas. Y yo para esto yo me encuentro con mi tía. Y yo le digo, tía, yo pensé que te habían matado. No, me dice, estaba viva. Y resulta que la habían torturado. A ella la habían torturado hasta no más poder. Estaba bien, estaba mal, toda golpeada, toda torturada. La habían torturado para que acepte la marca y ella no quiso. Entonces ahí estaba para que ya ser degollada supuestamente. Ay tía, yo pensé que, ay tía, lo siento, yo no sabía que te habían torturado, le digo. Ay, me puse mal, pues no, pero ya, yo le digo, ya nos veremos en el cielo. Entonces, para esto yo le digo a mi mamá, escúchame, por favor, cuando yo me vaya, tú no aceptes la marca de la bestia, tú aceptas la marca de la bestia, ya fuiste condenada, nadie te salva, no aceptes la marca por nada la aceptas. Y el que estaba en seguridad a mí me dijo, hey, ¿qué habla con la señora? No, aléjense, nos decían así, aléjense, no hablen nada. Entonces nos separaron, pues no, y para esto yo le digo a mi mamá, mamá,